Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín. Tiempo para hablar de tecnología, tiempo para hablar de Enertic, que organiza el Smart Energy Congress 2024, el congreso anual de referencia que aúna los elementos esenciales para el desarrollo y el progreso, tecnología, digitalización, innovación, todos los principales actores. 2 y 3 de octubre en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA, 12ª edición bajo el título Twin Transition, digitalizando el presente para un futuro más sostenible. Y de ello vamos a hablar en los próximos días con nuestros invitados. Les presento César Ranz, es comercial, Key Account Manager de Ayesa. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado. También nos acompaña Gustavo Sandoval, responsable de inteligencia artificial, de Internet de las Cosas, de Smart, de Nomadmood. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, encantado de estar aquí. Ángel López Ibáñez es el director de Energy Utilities de BAS. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por el recibimiento. Gonzalo Valle, director técnico de IFS. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien. Hola, buenos días. Y por último, Jorge Pereira, director del sector industria y gran consumo de Softec. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a hablar del Congreso, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de sostenibilidad también, que es uno de los retos que tiene todo este sector para los próximos tiempos casi pues como César, que ya te he presentado el primero, ¿qué tecnologías van a marcar? ¿Cuáles van a ser las más disruptivas si hablamos en el terreno de emisiones de la industria y de esa sostenibilidad que apuntaba yo al principio? Sí, bueno, desde Ayesa tenemos pues un portfolio amplio en diferentes tecnologías, pero concretamente en soluciones que puedan aportar, minimizar, optimizar en cuanto a la eficiencia energética, pues en el ámbito de proyectos de inteligencia artificial, analítica avanzada, analítica digital, Big Data. Ahí creemos que son proyectos que pueden aportar mucho valor. Uh-huh. Sois muchas empresas de soluciones digitales, vamos así decirlo, o sea que os podéis llevar la contraria para ver cuál hace mejor. Bueno, Ángel, ¿qué sentías? Bueno, yo creo que en cualquier foro que hablemos de tecnologías disruptivas, ¿no? Sale la palabra el tema de inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que tenemos... Sí, ahora va Gustavo con eso. De lo que hay que hablar, ¿no? Y yo creo que aunque es algo que se ha puesto muy de moda en este último tiempo, es algo que desde BAS ya vamos trabajando mucho en el mundo de la inteligencia artificial. De hecho, recientemente hemos comprado una compañía que se llama Intelligent, ¿no? Focalizada exclusivamente en lo que tiene que ver con inteligencia artificial y la gestión del dato, y donde estamos haciendo proyectos también muy interesantes en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la venta online de ropa, ¿no? Donde hemos hecho un proyecto muy interesante para una gran compañía de retail multinacional, donde hemos logrado reducir más del 10% en lo que son las devoluciones de la venta por errores de tallaje, ¿no? Que yo creo que es uno de los principales problemas que hay, ¿no? Y lógicamente pues tiene un gran impacto no solo ya en la satisfacción del cliente, sino también en la reducción de la logística inversa, que tiene un coste muy importante para esta compañía, y sobre todo pues en la huella de carbono relacionada con esa logística inversa, ¿no? Y por lo tanto yo creo que un proyecto muy interesante que une inteligencia artificial con sostenibilidad en un ámbito que es la venta online, que yo creo que es clave, ¿no? Uh-huh. Y entonces hemos empezado a ver algo de lo que es la inteligencia artificial, Gustavo. Se hablaba hace años de la predictiva, ahora estamos con la generativa. ¿Cómo lo ves y el recorrido que pueda tener o no? Yo creo que recorrido mucho, y lo interesante de la inteligencia artificial es cuando la acoplamos a otras tecnologías, como por ejemplo el Internet de las Cosas, ¿no? Porque al final con el Internet de las Cosas lo que haces es conectar
ya sean equipos industriales, plantas, dispositivos, extrae esa información que luego alimentan esos modelos con gemelos digitales que te permiten simular procesos industriales. Entonces ahí es cuando sacas el máximo partido, ¿no? Y consigues pues optimizar esos procesos, reducir consumo energético, como comentaban mis compañeros, ¿no? Por ejemplo, tenemos casos de Seno Mahmoud donde hemos ayudado con proyectos de inteligencia artificial basados en visión artificial, que permiten pues desde estimar la cantidad de personas en edificios y edificios industriales y con eso ajustar consumos energéticos, energía, ¿no? O detectar, por ejemplo, fuga de gases, ¿no? Reduciendo el impacto de esas emisiones a la atmósfera. Gonzalo. Pues bien, yo creo que toda la inteligencia artificial y todas las tecnologías que tienen que ver con digitalización son las que impulsan el cambio para ser más sostenible. ¿Y qué es ser más sostenible? Pues es gastar menos energía, pero también, por ejemplo, producir menos residuos. Y esa digitalización no se tiene solo que limitar a el proceso, sino tiene a la operación, a los activos y también a tu fuerza de trabajo, porque tú al final lo que quieres es dar un buen servicio a tu cliente, minimizando tus costes, tus emisiones y tus residuos. Y con eso, bueno, pues con digitalizando vas a conocer, si conoces vas a poder actuar y vas a poder mejorar. Entonces, al final, la inteligencia artificial en sus múltiples facetas, junto con la digitalización, nos va a ayudar precisamente a mejorar nuestros procesos. Así lo vemos en IFS. Y Jorge, pero yo de paso te introduzco otra cosa que a tenor de lo que decía un poco Ángel y Gonzalo, primero tu opinión y luego si realmente por lo que decía él en esa empresa de retail parece que sí, si los clientes realmente lo demandan, porque a lo mejor está ahí, pero si luego no se preocupan tanto como pueda parecer por esa sostenibilidad, pues, en el caso que a lo mejor le pueda suponer un incremento de costes. Te uno las dos preguntas. Claro. Sí, claro, porque van de lo mismo, ¿no? A ver, las empresas no buscan tecnología. Las empresas lo que buscan es una mejora competitiva. O mejora los ingresos, o reduzco los costes, soy más eficiente, por supuesto, soy más respetuoso con el medio ambiente, genero menos carbono, pero todo eso además me supone una ventaja competitiva a mi empresa. Claro. O tengo mejor imagen de marca, o gano más, ¿no? O soy más rentable, ¿no? Y aquí tecnologías hay muchas, ¿no? Yo creo que es importante que esas tecnologías estén alineadas con esos objetivos, ¿no? Con ese planteamiento que tiene cada empresa, ¿no? Yo quiero hacer un tema de eficiencia energética porque estoy gastando mucha energía y para mí el coste de la energía es muy importante, pues busco una tecnología que me ayude a esa eficiencia energética, a reducir los costes, a ser más rentable, ¿no? Y encima tengo un impacto medioambiental porque estoy reduciendo pues la generación de emisiones o el consumo de agua o cualquier otro tipo de esto, ¿no? Sí. ¿Quién quería? César. Sí, no, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con lo que están comentando los compañeros. Desde AYESA tenemos foco en dos objetivos muy concretos. Obviamente es, como ha comentado ahora el compañero, pues ese retorno de inversión a nuestros clientes y que el día a día del negocio de nuestros clientes sea satisfactorio para ellos, pero obviamente también pues haciendo mucho foco en el proceso de descarbonización, ¿no? En la reducción de dióxido de carbono, etcétera, ¿no? Concretamente desde AYESA, bueno, pues trabajamos mucho en el ámbito industrial, en el ámbito de fabricación de material, etcétera, y concretamente, bueno, pues hay dos clientes, pues por aterrizar un poquito datos y dar datos y cifras interesantes, en los que estamos consiguiendo, pues por ejemplo, una reducción del 15% del dióxido de carbono, o reducción del 15% de las emisiones de calor, o hasta un 40% en el consumo de energía, o un ahorro de más de 88 gigavatios hora durante todo el año. Bueno, pues son soluciones que obviamente aportan mucho, ¿no? a lo que estamos hablando en el foco de la eficiencia energética. O sea que sí se ve esa demanda de los clientes, ¿lo ves? Sí, no, yo creo que al final, como bien decía Jorge, ¿no? Yo creo que
al final la tecnología es un medio para conseguir los objetivos que tienen las compañías, ¿no? Y que también tenemos que hablar de tecnologías que no son tan disruptivas, pero que están teniendo un gran efecto en los procesos de sostenibilidad, ¿no? Otro ejemplo de los que estamos trabajando con una gran compañía de oil and gas en España en dos proyectos. Uno que tiene que ver con la trazabilidad de todo lo que son las certificaciones de origen en la generación de hidrógeno verde, que es uno de los grandes vectores para la descarbonización, sobre todo la descarbonización del transporte. Y otro proyecto que es precisamente también para la trazabilidad de todos los parámetros de sostenibilidad en la generación de biocombustibles, y que eso que cumpla con toda la normativa del sistema de certificación de biocombustibles, ¿no? Insisto que para llegar a los parámetros que quiere la Unión Europea en el 2050 es necesario descarbonizar el 90% de la industria del transporte, ¿no? Y son dos vectores que van a tener mucho que ver y va a tener un rol muy relevante tanto en el corto como en el medio plazo para esa descarbonización, ¿no? Uh-huh. Ahí hay trabajo que hacer en el transporte porque todavía la electrificación la tienen un poquito lejos. Y en ese sentido, por ejemplo, Gustavo, dentro de lo que estáis haciendo con esa inteligencia, con esos proyectos, con esas demandas que también apuntabas vosotros de los clientes, ahí juegan o no un papel la llegada de fondos europeos. Bueno, evidentemente juega un papel porque al final estamos hablando de que las empresas tienen que adoptar tecnologías que supone, bueno, evidentemente hay unos costes para esa transformación, ¿no? Hay una transformación digital, eso implica pues una inversión, ¿no? Así que esos fondos europeos sí que están dinamizando ese proceso de transformación digital, ¿no? y de descarbonización. Uh-huh. Es verdad que están, lo comentábamos antes, ¿no? Que igual está beneficiando más a empresas de gran tamaño y empresas pequeñas, y hay un sector de empresas medianas que a lo mejor lo está teniendo un poquito más complicado, ¿no? Pero sin duda está sirviendo de dinamizador. Uh-huh. Y eso, Gonzalo, también abre un poco pues el menú de lo que decía. Si todas las empresas no tan grandes pueden hacer estos procesos de sostenibilidad, pueden tener esos o esas soluciones para conseguir los objetivos. Pues eso, además, bueno, otra de las consecuencias que tiene es que en muchas o algunas se cambian los modelos de negocio. Por ejemplo, pasan de vender productos a vender servicios. Cada vez está más en boga el tratar de vender servicios en vez de un producto para tener un ingreso recurrente en vez de un ingreso puntual. Y eso te lo da el tener la digitalización, porque primero puedes dar un mejor servicio, puedes reaccionar más rápido, puedes cambiar más rápido. Y es muy importante este punto de cambiar de ingresos puntuales y una relación puntual con el cliente a una relación continua en la que tú vendes un servicio y tienes un ingreso recurrente, por ejemplo. Uh-huh. Jorge. Sí, yo creo que hay dos temas, ¿no? Hay varios temas. Sí. Las empresas muy grandes tienen grandes ayudas, ¿vale? Las empresas muy grandes es verdad que están siendo tractoras y es verdad que en muchas tecnologías que dijéramos que no son tan maduras hace falta que esas empresas grandes son las que aborden esos proyectos, porque una pequeña, muy pequeña, no va a tener el conocimiento para poder abordarlo. Por otro lado, las que son muy pequeñas están teniendo muchas ayudas, pero para pequeñas iniciativas muy puntuales de digitalización, pero como dices bien, poco que ver con eficiencia energética, más bien con temas de digitalización y el gran universo de empresas españolas de tamaño mediano está un poco abandonado. Claro, es lo que iba, que está al abandonado. Final son la mayoría de las que tenemos. Está un poco abandonado. Entonces, sí hay ayudas, pero hay ayudas con proyectos muy de innovación, ¿no? Si no hay un gran proyecto de innovación, pues no hay casi ayudas, ¿no? Yo creo que esto es un problema, ¿no? Sí, como decías tú, para tecnologías que no están tan maduras, como todo lo del hidrógeno, ¿no? Que necesita un proceso de maduración y escalado, y lógicamente ahí se necesita el meter dinero. Pero es verdad que hay un sector que está todavía, que hay un poco descuidado. Creo que es una gran oportunidad, ¿no? Los fondos de Next Generation, una gran oportunidad pues para cambiar nuestro sistema productivo, ¿no? Nuestro modelo productivo, ¿no? Sí. Nosotros desde BAS lo que sí vemos es que quizás la burocracia, todos los procesos necesarios para poder llegar a estos fondos son
es muy complejo y las compañías hoy en día no se pueden permitir esperar, ¿no? O sea, el time to market de nuestros clientes cada vez menor y menor y menor y no está alineado con los tiempos que tienen el poder acceder a este tipo de ayudas, ¿no? Entonces yo creo que está muy descompensado en cuanto a timing, ¿no? Y creo que falta cierta transparencia en cuanto a cómo se están asignando esos fondos y qué impacto está teniendo realmente en ese cambio de modelo productivo, que ese era el objetivo final que tenían esos fondos, ¿no? Simplificar, sobre todo si estamos hablando también un poco de simplificar un poco pues los procesos o las etapas, los pasos hasta poder llegar a esos fondos, ¿no? Sí, de hecho nosotros, por ejemplo, tenemos clientes que están haciendo proyectos de transformación digital enfocados a la eficiencia por iniciativa propia, sin ningún tipo de ayuda ni financiación. O sea, lo están haciendo con... Y eso, si lo pensamos, al final es una desventaja competitiva frente a empresas que sí que puedan acceder, ¿no? Lo que comentaban mis compañeros. Claro, pero al final, como comentabas tú antes, ¿no? Las compañías tienen un driver que es, oye, tengo que mejorar mi competitividad, exacto, o porque vendo más y mejor, o porque soy más eficiente en costes, ¿no? Sí, entonces, no te puedes esperar, ¿no? A que esos fondos lleguen, ¿no? Salvo... Y luego hay unos objetivos de sostenibilidad que también se van marcando, porque también hablábamos antes de los clientes, los clientes de nuestros clientes empiezan también a tener esto en cuenta, ¿no? Entonces, es como un driver para marcar esos objetivos de ser más sostenible, con lo cual al final estás obligado a transformarte. Es que ese es el primer paso. Sí, porque además es que no solo es que te obliguen tus clientes, es que te obliga la legislación. O sea, la legislación te obliga. Sí, pero muchas veces se deja para el final. Sí, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las preguntas que en fabricantes tú tienes ahora más es cómo gestiona tu software la ley de plásticos. Sí. O sea, y la ley de plásticos, que implica cuánto plástico reciclado vas a usar en tus productos, está ahora en el candelero, como se dice. Claro. Porque es parte de la sostenibilidad y a partir del año que viene, el 1 de enero, tú tienes que reportar eso y pagar en base a eso. Es que el 1 de enero entra en vigor lo de la SCRD y va a ser igual que presentar las cuentas anuales. Entonces, eso, igual de obligatorio, con lo cual es un cambio drástico, ¿no? Entonces, para vosotros como empresa también, desde el punto de vista, pues vamos a decir, de negocio, se presentan muchas posibilidades. O sea, que hay capacidad para ir ofreciendo esos servicios a las diferentes empresas, porque como decía Gustavo, por ejemplo, la legislación obliga. La legislación obliga, yo creo que cada vez más, en el tema energético especialmente, ¿no? Sobre todo con el tema de emisiones, ¿no? Y luego muchas veces los clientes buscan cómo mejorar además el servicio que están dando a sus clientes, ¿no? Exacto. En Softec tenemos una referencia importante de mantenimiento de turbinas de generación y claro, el objetivo no es que esas turbinas sean eficientes y tengan un mantenimiento, sino que además cuando esas turbinas se ponen en casa de un cliente final a generar electricidad, que sean óptimas para ese cliente final en su entorno de trabajo, ¿no? Entonces, va todo ligado, ¿no? Hay que ser eficiente, lo que tú hagas tiene que ayudar a las empresas a ser eficientes y nosotros a nuestros clientes tenemos que ayudarles a que a sus clientes finales, evidentemente, les den un mejor servicio, ¿no? Sí, que vosotros sois un poco B2B, por así decirlo, pero que también al final le tiene que llegar todo lo que hacéis vosotros. Efectivamente. En ese sentido, y como apunte, lo decía yo al principio, 2 y 3 de octubre tenemos ese Smart Energy Congress que, Gustavo, que también estáis ahí metido. ¿Qué se va a poder ver? Pues bueno, mira, te explico desde la experiencia de haber estado el año pasado, que fue nuestro primer año en el Smart Energy Congress, y la verdad que es un foro en el que, bueno, pues puedes escuchar charlas de primer nivel de distintos actores del sector energía, industria, bueno, distintos sectores relacionados con energía e industria. Ver empresas que están empresas, casos de uso, o sea que bueno, es un foro de gran valor para cualquier cliente que quiere pues conocer qué se está haciendo, tendencias y casos de uso reales de eficiencia energética, descarbonización, etcétera. ¿Ha cambiado mucho del año pasado ahora? ¿Se ha evolucionado mucho? ¿Habéis innovado mucho? Gustavo con la cabeza dice que sí.
Sí, realmente sí. Claro. Sí. Además, para mí el foro del Congreso NERTIC es en día y medio, tú te puedes poner al día de lo que está en boga. Y además puedes ver qué están haciendo otros, qué proveedores puedes tener, qué cosas hay en el mercado, y dudo que haya otro congreso que en día y medio te permita estar tan al día y ponerte al día simplemente con eso. Sí, es un foro muy potente. Sí. Que lo que digo, y entonces lo que decía, de lo que eran las tendencias de lo que se hablaba el año pasado a el principal cambio es la IA ya estaba, es la sostenibilidad. La IA y, por ejemplo, el ESG. El ESG está pegando mucho más que el año pasado. Sí. O sea, esas dos cosas se nota muchísimo con respecto al año pasado. Uh-huh. Sí. La ESG en materia de sostenibilidad, más que en gobernanza, que a lo mejor os afecta menos, pero sobre todo lo de medio ambiente y sostenibilidad. Exacto. Sí. Para hacer. Y eso también, para poner en valor lo que hacéis, os obliga a vosotros mucho, por ejemplo, al tema de innovación, al tema de estar detrás en los cuarteles generales trabajando en todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Porque no sé cómo, en el caso que hablamos, el programa que dedicamos a la ciberseguridad, se intenta ir por delante de los hackers, que no se consigue. Pero aquí, ¿cómo se trabaja? Bueno, yo creo que es un aspecto clave, ¿no? La innovación, pero la innovación no solo porque año a año tengamos que ir a este congreso, que yo estoy completamente de acuerdo con mis compañeros, ¿no? Desde BAS ya llevamos varios años participando en el congreso y vemos cómo año a año las tendencias lógicamente van cambiando, ¿no? Pero siempre hay un fondo que es esa sostenibilidad y ese foco en la transición energética, ¿no? Y un poco con lo que preguntaba, yo creo que el gran reto que tenemos en el día a día todas las compañías es precisamente esa innovación, ¿no? En traer esa innovación y llevar ese ADN de innovación en transmitir ese ADN a toda la organización, ¿no? Y eso no es sencillo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la clave para que en el día a día podamos no solo mejorar nosotros, nuestras propias compañías, sino poder ayudar, que es nuestro máximo objetivo, a que nuestros clientes en ese modelo B2B sean capaces además de llevar esa innovación a su cliente final, que es un modelo generalmente más B2C, ¿no? Uh-huh. Sí, hablamos de tecnología, hablamos de soluciones innovadoras, pero lo estábamos hablando antes, que la tecnología sin el impulso, sin la apuesta, sin la evangelización, sin la formación de las personas que componen una empresa, la tecnología pues no aportaría lo que debe aportar, ¿no? Entonces, la tecnología siempre tiene que estar un poco pues apoyada, impulsada por las personas que quieran apostar por ella, ¿no? Sí, además yo creo que estamos precisamente antes hablando de eso, ¿no? Que yo creo que uno de los grandes retos que hay en cuando hablamos de sostenibilidad y de digitalización es precisamente esa falta de capacidades digitales que hay en las organizaciones, ¿no? Y esa falta de perfiles adecuados para llevar esa transformación digital, ¿no? Sí, yo creo que eso es uno de nuestros papeles principales. Hablabas antes cuáles son nuestros deberes. Hombre, tenemos que innovar, sí, pero sobre todo tenemos que acompañar a los clientes. Entonces, hay tantas tecnologías y están cambiando cada día tan rápido las tecnologías que una empresa no puede preocuparse de 50 tecnologías distintas que evolucionan como locas cada una, ¿no? Entonces, al final nuestro papel también es ese, ¿no? Eso es nuestra obligación también, ¿no? Estar al día de esas tecnologías y tener los expertos que les ayudan a las empresas a poner en marcha, ¿no? Esos proyectos. Uh-huh. Pero que a la vez me choca un poco eso que decís en la era de la IA. O sea, que está bien, que me gusta el poner el valor humano por delante en una época en la que parece que nos van a ir reemplazando poco a poco, o sea que no es así. A ver, es complementando, ¿no? Al final es potenciar a la persona que tienes ahí con herramientas, sean de IoT, de gemelo digital o de inteligencia artificial. Y la herramienta lo que hace es que a esa persona la libera de tareas más repetitivas, de menos valor, y puede tener más tiempo para hacer cosas de más valor añadido, ¿no? Pero lógicamente lo que comentaban mis compañeros, todo esto tiene que ir de la mano de una transformación cultural, porque si no, esa es la clave. Al final no sacamos el valor a las tecnologías, y ahí es donde también tenemos que acompañar a nuestros clientes en esa transformación. Claro, porque al final, más que sustituirte, lo que te va a hacer es que vas a trabajar de diferente manera. Exacto. Y yo lo digo normalmente, tienes dos ventas. La venta al cliente, y una vez que le has vendido al cliente hay que vender al usuario del cliente, que
va a cambiar su forma de trabajar, pero es a bien. ¿Y por qué es a bien? Porque esa gestión del cambio es totalmente necesaria para que el proyecto salga bien. Que entienda las bondades, ¿no? Las bondades. Yo creo que comentabas el tema de Enertic. Hay una cosa que comentábamos también. Claro, Enertic publica una guía de proyectos que se han realizado. Entonces, esto es una buena manera de ayudar a las empresas a entender que esos proyectos se pueden hacer, con qué tecnologías se pueden hacer y qué resultados, claro, qué impacto tienen. Sí. Porque muchas veces son incrédulos, ¿no? ¿Esto qué resultado va a tener? Es muy chulo, muy tal, pero esto a mí qué me va a aportar, ¿no? Eso es lo que apuntaba César de la transformación cultural un poco, que también decía Gustavo, el que no seamos reticentes un poco a esa adopción de tecnología. Y eso, ya casi para terminar, ¿todavía hay empresas muy reticentes o al final? Pues sí. Pues culturas en general, ¿no? Pero que depende del tipo de compañía que sea, pues bueno, tiene una cultura más reticente al cambio, y otras compañías que están poniendo mucho foco en que esa cultura y esa capacidad de abrazar el cambio pues sea algo que forme parte del ADN, ¿no? Pero al final te encuentra un poco... Hay empresas... de los directivos de las empresas, al final, depende de las personas. Claro, emana de arriba para abajo, ¿no? Y si la dirección tiene ese ADN de cambio, la empresa lo va a adoptar, ¿no? Sí, sin duda que es apostar desde arriba hacia abajo, pero también, bueno, pues hay que entender que personas que llevan 20, 30 años trabajando de una manera determinada, pues es complicado que un día para otro pues tengan ese cambio de chip, ¿no? Sí es cierto que, bueno, pues las generaciones que vienen desde atrás también van impulsando ese cambio. Le escuchaba yo hace poco al vicepresidente de Salesforce en España decir, pues el ejemplo que he oído del Excel, que cuando parecía que el Excel iban a desaparecer los contables, dice, hay más que nunca. Exacto. Entonces eso se puede aplicar un poco con las nuevas tecnologías, o lo que decíais del saber adaptarse a esas nuevas tecnologías, pero que a la vez es la pescadilla que se muerde la cola, que hace falta el estar abierto a ese cambio cultural. Correcto. Y que queda un minuto. Dentro de ese cambio cultural, aunque suene mal, ¿el tamaño importa? O sea, ¿hay empresas más grandes, más receptivas, más pequeñas, menos? No se puede generalizar por tamaño. La dirección importa. Es un tema de capacidades, ¿no? Y de quién empodera, ¿no? Sí, yo diría que lo hemos dicho antes, hay un tema cultural súper importante, la cultura que tiene esa empresa, y ahí es donde también se puede incidir, y luego realmente el compromiso que hay desde arriba, ¿no? Exacto, totalmente. Eso tiene que estar clarísimo. Sí. O sea que yo creo que el tamaño, claro, realmente no importa cuando estamos viendo un montón de startups que hay 2 personas. Sí. Entonces eso demuestra que el tamaño no importa. Lo que pasa es que a lo mejor son más jóvenes, en ese caso. Que no es por... Digo, que a lo mejor claro que son más jóvenes. Generación claro que más digital. Claro. El tamaño importa en cuanto a la capacidad de moverte más rápido, ¿no? Pues no es lo mismo con una compañía de... Los tiempos de 100 implantación. millones de personas, 10.000 personas, que de una compañía, una startup de 2, ¿no? Pero yo creo que a nivel cultural, para mí, la clave está en que realmente se impulse desde arriba, ¿no? Totalmente. O sea, ese es el factor clave. Pues ya están, que los directivos vayan a ese Smart Energy Congress el 2 y el 3 de octubre. César Herranz, que es un account manager de AIESA, Gustavo Sandoval, responsable de inteligencia artificial, IoT de Nomad Mood, Ángel López Ibáñez, director de energía y utilities de BAS, Gonzalo Valle, director técnico de IFS, y Jorge Pereira, director del sector industria y gran consumo de Softec. Muchísimas gracias a los 5 por estar aquí, por compartir estos minutos con nosotros. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Gracias por la invitación. Gracias. Buen día. Gracias.